¿Tienes un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Satisfechos salieron los presidentes de 5 cooperativas de taxi de Ciudad Sandino de una primera reunión con el director del Instituto Regulador de Transporte Municipal de Managua, Amaru Ramírez, a quien plantearon que se les permita ingresar a la capital a dejar pasajeros, ya que desde hace 10 años se les sanciona con una multa que actualmente es de 400 córdobas. Vamos a sentar las dos mesas técnicas, la de Ciudad Sandino con la de Managua, ya en los próximos días, y posiblemente mañana o el jueves, para llegar a unos acuerdos, pues, donde quedamos satisfactorias a ambas partes, pues. Y ahí miramos la posición del compañero, una posición buena. ¿Ustedes creen que después de 10 años finalmente van a tener una respuesta positiva? Creemos que sí, porque miramos con bastante voluntad él de resolver el problema, pero usted sabe que no solo depende de él. Unos 80 taxistas permanecieron en las afueras de la alcaldía de Managua durante más de una hora este lunes por la tarde en espera de los resultados de la reunión. Intrama solo quiere que nosotros pasemos por un solo corredor y entonces nosotros debemos unidades que tenemos que pagar. Los multan con 400 córdobas, donde el artículo cuesta 200 córdobas. A nosotros se nos cobra reincidencia si te vuelven a agarrar otra vez fuera del corredor. Ya no podemos ir a Lenín Fonseca, ya no podemos ir a Manuel Olivares, no podemos ir al Distrito 2 a dejar pasajeros porque hay una persona de Intrama, un inspector en motocicleta, él anda haciendo su trabajo. Que a usted no le gustaría que yo le diga a usted, mire, aquí la voy a bajar porque no puedo transitar más adelante. Así como el carro de Managua entra a Ciudad Sandino y tiene derecho, entonces nosotros necesitamos que el alcalde de Managua nos dé una respuesta, que nosotros dejemos el pasajero a su destino y retornemos a Ciudad Sandino vacío, o sea La Piedrecita, o sea Lindavista. Las 5 cooperativas del municipio de Ciudad Sandino cuentan con más de 200 taxis. Claudia Rivas, Acción 10. ¿Es viable o no que se permita, que se dé apertura, que le den un sí a esta propuesta de estos amigos taxistas de Ciudad Sandino? De eso queremos hablar hoy. ¿Y qué opina usted? ¿Será que esto mejoraría definitivamente o no el servicio de transporte selectivo para quienes viajan de Ciudad Sandino a Managua? ¿O de qué forma podría ser regulado esto por el IRTRANMA? Vamos a estar hablando de este tema hoy en la grata compañía de nuestros amigos de Fenicotaxi, don Vidal Almendares y también Reinaldo Bermúdez, que nos acompañan. De igual manera, pues Juan Carlos López de el Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor, que ha decidido quedarse con nosotros dada la importancia de este tema, y a los amigos de Ciudad Sandino que son taxistas pueden tener su participación si así lo desean, marcándonos al 2222-7808, ya que a través del contacto que quisimos hacer con ustedes pues no fue posible que nos acompañaran, lamentamos eso, pero siempre estamos abiertos a la posibilidad de que puedan participar con nosotros y establecer los pormenores de su demanda. Bienvenidos, un placer que nos acompañen, Reinaldo, Vidal, y gracias, Juan Carlos, por quedarte con nosotros. Gracias, Iniciamos preguntando, la pregunta del millón, dirían muchos, ¿esto es posible o no? ¿Está sustentado en la ley que no deben de invadir, como muchos dicen, el territorio que ya está asignado a quienes tienen una concesión acá en Managua? Bueno, muchas gracias. La verdad es que este es un tema muy complejo. Desde que la ley se aprobó en el año 2005 y posteriormente se promulgó también el reglamento a la misma, se establecieron mecanismos para la funcionabilidad de este tipo de situaciones. Sin embargo, los tiempos y las realidades te permiten ir haciendo ajustes a las cosas y eso no se ha estado trabajando. Es decir, las leyes a veces en el tiempo no necesariamente son aplicables en la realidad operativa. Nosotros hemos visto que de parte de las autoridades del MTI, de las alcaldías e inclusive con los transportistas no hay un proceso de discusión permanente para la búsqueda de este tipo de soluciones, porque esto se ha venido generando precisamente por el desorden que existe en el transporte. Es decir, esto que estamos viviendo acá nosotros no es algo casual de la capital, esto se replica en otras partes del país. Por ejemplo, tenés la situación de Sébaco. En Sébaco vos tenés una cosa en que entre Ciudad Darío y Sébaco había una situación compleja y efectivamente se estaba dando esta situación de que el MTI estaba multando a los taxistas, ¿verdad?, porque se estaban cruzando entre los municipios. ¿Qué pasa? Esto se origina por la saturación.
el desorden, cuando los compañeros están autorizados para prestar el servicio, los de Managua para lo que es el municipio de Managua, los de Ciudad Sandino para Ciudad Sandino, los de Tipitapa para Tipitapa, etcétera. Pero cuando vos sos forzado por el sobreexceso de la oferta, la gente busca alternativas de solución. Entonces, no es cierto que solo vienen los de Ciudad Sandino a dejar a determinado lugar a pasajeros. Se ponen a trabajar dentro de la ciudad y entonces ahí se dan situaciones en que efectivamente no se podía llevar a un acuerdo y generó nuevamente este tipo de situaciones. Ahora, los de Managua cuando van a Ciudad Sandino también los multan. Te comento, por ejemplo, la gente de Masaya traslada a veces a algunos pasajeros hasta el aeropuerto, situaciones que se han dado. Cuando pasan por Tipitapa, los multan, ¿verdad? Y vienen con un pasajero exclusivo hasta el aeropuerto. Entonces nosotros creemos de que discutir este tema se tiene que sentar, pero en una situación bien amplia, con una mente abierta para buscar todas las posibles opciones. Es complejo el problema. Lo primero que tienen que hacer las municipalidades es actuar con responsabilidad y ordenar su municipio. ¿Tendrán razón ellos de pedir esto? Sí, es que mira, ¿qué es lo que sucedió en Ciudad Sandino? En Ciudad Sandino antes habían taxis y habían unas cuantas mototaxis, 20, 30 mototaxis. Ahora hay una cantidad, ¿verdad? Es decir, antes eran decenas, ahora son centenas las que hay de motos. Entonces, de alguna manera, los compañeros de Ciudad Sandino se sienten, ¿verdad?, saturados y ellos están buscando una forma de buscar otra fuente de ingresos y la única forma es viniendo a la capital. Entonces, evidentemente que eso complejiza el asunto y yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar una alternativa no solo para Managua, sino para el país entero, donde tenemos diferentes problemas de este tipo. En Granada, por ejemplo, hay casos similares donde incluso hacen llamar a un grupo de taxistas taxis piratas. No sé si tienen alguna similitud o alguna relación con esto, o definitivamente ellos entiendo que ya están prestando un servicio. Sí, es que, mira, lo que sucede, vuelvo a lo mismo, el problema es de saturación. En Managua aquí tenemos más de 11.000 taxis autorizados y tenés alrededor de casi 3.000 taxis ilegales. Y tenés miles de motos, taxis también acá. Entonces, todo esto no permite ya la posibilidad de que ingresen taxis todavía de Ciudad Sandino porque generarían más presión a la que ya existe actualmente. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es una irresponsabilidad de parte de las autoridades, tanto del MTI, de las alcaldías, y digo las alcaldías en general, no de alguna alcaldía de manera específica, donde no han querido entrarle a discutir la problemática y buscar una solución en conjunta con los transportistas, porque aquí se tiene que tomar en cuenta el criterio de lo que estamos autorizados. Porque mientras a los ilegales se les permite trabajar todo el día, no tienen permiso de operación, no tienen seguro, al taxista ahí andan detrás de ellos, de Managua, los multan, ¿verdad? Tiene que pagar permiso, tiene que pagar seguro más caro. Entonces hay una situación de permisibilidad al desorden. Vos sentís como que el desorden aquí se está promoviendo, cuando lo que deberíamos de promover es el orden, porque finalmente de todo este problema, el más afectado termina siendo el usuario. Hay una llamada telefónica y luego tendremos la participación también de Reinaldo y de Juan Carlos respecto a este tema. Queremos agradecer su comunicación. Muy buenos días. Hola, buenos días, sí. Escuchamos, caballero. Mi nombre es Pedro José Martínez, yo soy taxista. Y ahí el muchacho, lo que estaba viendo puede que se está planteando la situación de que a nosotros no se nos permite entrar a Ciudad Sandino. En una ocasión yo entré a dejar a mi hermana y los parecemos como que si fuéramos gemelos y me aplicaron una multa de 400 pesos. ¿Y qué me dijo el muchacho que me aplicó la multa? Que aquí hacían los de Managua. Entonces esto es venganza, le digo yo. Esto es venganza porque yo vengo a dejar y es mi hermana, le digo, porque la traía de su trabajo a Ciudad Sandino. Igual fui objeto de una multa, después volví a entrar y me volvieron a multar 800 pesos. Tuve que ir a ayudarle a alguien ahí en la alcaldía para que me la bajaran a 400 pesos. Me gusta. Ahora, si vos te vas al lado del Novillo, ahí hay un montón de taxis de Ciudad Sandino que trabajan aquí dentro de Managua. ¿Y a dónde está? ¿A dónde está? Entonces, lo que hace la alcaldía de Ciudad Sandino es desquitarse con nosotros aquí en el gremio de Managua. No es posible eso. ¿Usted no está de acuerdo definitivamente en que a ellos se les permita la entrada acá a Managua? Sí, yo estoy de acuerdo que vayan a dejar al pasajero a su lugar de origen, pero que retornen nuevamente sin pasajeros. Pero ellos se quedan trabajando. Yo presto el servicio y yo los he visto. Es más, tengo fotos que yo los miro montando pasajeros en la calle. Yo voy detrás de un taxi de Ciudad Sandino y ellos van montando pasajeros en la calle. Muchas gracias por su comunicación y por esa denuncia pública que esperamos las autoridades la tomen muy en cuenta. Y hablando de denuncias, ¿puede él aportar ese material y esa foto ante las autoridades? ¿Será que va a generar algún tipo de impacto, algún tipo de cambio en esta situación? Reinaldo, bienvenido, también queremos su apoyo. Sí, buenos días a todos los televidentes. Quiero expresar en primer lugar que toda causa tiene su efecto. Y el efecto de esto fue la irresponsabilidad que se dio en su momento cuando el anterior director de Intranma
acordó supuestamente, es lo que dicen, con la municipalidad de Ciudad Sandino, que el corredor de Ciudad Sandino hacia donde termina la 113, o sea, por donde fue el Cine México, se les permitiera a ellos ingresar. Ahora, como decimos popularmente, le das la mano y después se quieren agarrar hasta el codo. Ahora pretenden que se les autorice ingresar a trabajar a Managua, inclusive que no se les multe. Por favor. Pero según ellos es bajo el concepto de solo venir a dejar a pasajeros acá y luego irse sin Mira, pago. eso es utópico, porque al final ellos, ya dijo el amigo que llamó, y eso ya está documentado, que ellos hacen labor de taxi. No vienen el corredor, sino que se desvían de la Ceibita, se van al lado de Monseñor Lescano, se van al lado de otros lugares y sin embargo no quiere que les digan nada. ¿Qué es lo que sucede? Si bien es cierto, tenemos libertad de movilidad en este país, como lo establece la Constitución en el artículo 31, pero una cosa es movilidad y otra cosa es venir a trabajar amparándose en esa movilidad, venir todos los días y a cada rato, como se dice popularmente, a dejar pasajeros. Entonces lo que están haciendo es una labor de taxi interlocales, ellos prácticamente. Y el taxi interlocal, para poder operar de esa manera, tienen que estar autorizados y están parados en la ley, en el artículo 64 de la 524, que establece que son microbuses de 10 a 15 pasajeros y todos sentados. Entonces, esto que ellos están pidiendo, si nos sometemos al estricto cumplimiento de la ley, que cumpla cada quien con lo que establece la disposición de cada quien en el territorio donde le corresponde y es en los límites del municipio. Hay una comunicación telefónica y luego correcto. Concluimos con esta primera parte de su participación. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Yo soy de Ciudad Sandino. Bienvenida, qué gusto que nos llame. Adelante. Yo no estoy de acuerdo en que los taxistas de Ciudad Sandino salgan a Managua porque en realidad ellos son egoístas en el aspecto de que una vez yo venía de Managua y me bajé de Lindavista. Entonces yo quise abordar un taxi y ellos no hacen viajes particulares, ellos ahí en Lindavista esperan montar 3, 4 personas para poder salir y cobran 30 córdobas cada persona. Entonces nosotros venía con mi mamá, mi niña y mi hermano, entonces nosotros lo que hicimos fue pagar un taxi de Managua para poder venir a Ciudad Sandino. Ellos, ¿qué hicieron? Se le parquearon adelante y a los lados al muchacho del taxi de Managua y no lo dejaron salir. Dijeron de que no podía, que allí él no podía estacionar. Y Lindavista es parte de Managua y el taxi es de Managua y no lo dejaron estacionarse en Lindavista. Dijeron que tenía que ir a hacerle parada en otro lado y eso no es así. Como ellos quieren salir a Managua, entonces tienen que dejar entrar los de Managua a Ciudad Sandino también. ¿Hace cuánto fue esto? Ya hace como una semana. Muchas gracias por su llamada, por su comunicación, muy valedera. No le querían prestar el servicio a ella de manera individual y tuvo que abordar uno de Managua para que le prestara ese servicio. Aquí hay un asunto complejo también, porque en el caso de otros municipios ocurre que los taxistas que vienen a trabajar acá a Managua y que son de un municipio, ejemplo San Rafael del Sur, Villa El Carmen y toda esta zona, prestan algún tipo de servicio y se traen a esos pasajeros hacia acá porque a veces hay usuarios que ya no alcanzan en las rutas interurbanas. Entonces, evidentemente, lo que decía usted es todo un desorden que obliga al usuario a buscar unas nuevas formas de poder resolver su problema de transporte y también a quienes prestan diferentes servicios como el transporte selectivo. Sí, Jocelyn, lo que yo expresaba anteriormente precisamente es la movilidad que puede tener, pero ya decía la joven que ellos están haciendo como paradas interlocales, esperan que se llenen para salir y eso no es lo correcto. Y están en Managua, invadiendo Managua, imponiendo posiciones en Managua, siendo de otros municipios. Y están autorizados como ruleteros en Ciudad Sandino. Y están autorizados como ruleteros en Ciudad Sandino. Pero lo que yo observo es que el beneplácito y la complacencia con que ellos salen diciendo que están satisfechos de la reunión con el director, porque se le da la posibilidad, no es eso. Simplemente el día de mañana jueves va a haber una reunión con la Comisión de Ordenamiento del Transporte de Managua, con la comisión que ellos tienen en el municipio y van a hacer planteamientos a sus problemas. Pero no es que ya le dieron el sí. Quienes vamos a determinar la situación es el plenario.
cuando nos reunamos con el director y todas las comisiones, si el planteamiento objetivo, lógicamente del aspecto legal, no tiene cabida. Pero escuchar no quiere decir que no lo podamos escuchar, pero que tengan razón es difícil, no tienen razón, cada quien tiene su autorización para circular en el municipio que es autorizado y dice el permiso de operación Ciudad Sandino, Managua, Managua, Tipitapa, Tipitapa. ¿Por qué razón va a venir o autorizarse a ir a trabajar a Managua? Mire, Jocelyn, hay una cosa que es importante que quiero que quedemos clarito todo el mundo. Este problema se da por la irresponsabilidad de las autoridades municipales de todo el país, en su mayoría, excepciones algunas que puedes contar con los dedos de la mano, ¿verdad? Y las autoridades del MTI. Aquí debería de haber un proceso de discusión y de consulta para ver cómo discutimos permanentemente este tipo de dificultades y problemas que tenemos. Es decir, si nosotros no logramos entender que solo dialogando, ¿verdad? Y viendo la problemática, analizando la problemática, podemos encontrar soluciones. Tenés el caso de Río Blanco. En el caso de Río Blanco, ahí la alcaldía ya dio la orden para que sacaran de circulación a los taxis ilegales y hay una supuesta autorización de 15 concesionarios que se tienen que elegir, se tienen que analizar, se tiene que dar el permiso y la policía no quiere respaldar al alcalde de Río Blanco. Y los compañeros de Río Blanco están tan desesperados porque ya no son los 15 los que andan, ya andan 50 y pico de taxis circulando en ciudad, en Río Blanco. A recordar el municipio de Río Blanco, pues, ¿verdad? Entonces ya hay 30 y pico autorizados, más 50 y pico que andan ilegalmente. Entonces, y la policía no quiere hacer su trabajo cuando la ley de tránsito dice que debe multar al que anda prestando el servicio de manera ilegal. Entonces nosotros miramos acá que no se quiere, ¿verdad?, actuar en correspondencia a las responsabilidades que tiene la policía, en el caso de Managua y Trama, en el caso de los departamentos, las municipalidades y el MTI como ente regulador del país. Si todos trabajáramos en esto, yo creo que ahí hay un Consejo Nacional de Transporte, en el MTI y se supone deberían de haber consejos municipales de transporte. Estos consejos deberíamos de estar trabajando junto con las autoridades para encontrarle alguna salida al problema para que podamos de alguna forma mejorar la prestación del servicio al usuario. Si no, al final lo que vamos a tener es una confrontación siempre en la calle. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, caballero, le escuchamos. ¿De dónde nos llama? Al departamento de Granada. La noticia es también aquí en Granada tenemos problemas con las taxistas porque no quieren dar buen servicio a los usuarios. No logramos captar bien su comunicación. Quizá nos hable un poquito más despacio. Tenemos problemas aquí con los taxistas, también fuerza. Ajá. También aquí en Granada tenemos problemas con los taxistas. ¿Qué tipo de problemas? De Granada. Entonces, sí, ¿qué tipo de problemas tienen ustedes ahí en Granada? Bueno, se nos cayó la comunicación. Hay mensajes de texto y luego la participación de Juan Carlos López. Buenos días, yo pienso que todos los nicaragüenses tenemos derecho al trabajo, derecho garantizado en la Constitución política. Otra persona nos dice, bueno, por favor no nos llamen a este número, el número para llamadas es el 22227808. Debería de haber una terminal para dejar a los pasajeros, ya sea los de Ciudad Sandino o viceversa, y que haya una oficina en el que le den permiso cuando vas con familiares a cualquiera de los municipios. Un mensaje más y luego la siguiente llamada telefónica. Que recuerden esos señores del panel que estos taxistas llamados despectivamente piratas tienen una familia que alimentar y todos tenemos derecho a trabajar. Más mensajes desde Matagalpa se nos están reportando, no dan buen servicio y no hay suficientes taxis, nos dicen en Matagalpa. Hay otra llamada telefónica, muy buenos días, adelante con su comunicación. Buenos días. Bienvenida. Sí, estoy llamando de Ciudad Sandino. Mire, estoy viendo el debate y como usuaria yo quiero dar mi opinión. Lo que dice el señor que está como de café, que Don Reinaldo, los delincuentistas son de Ciudad Sandino, no, son taxis de Managua los que se ponen ahí. Es cierto lo que decía la joven, que se esperan hasta que se llenen, estamos de acuerdo, pero los municipales, digamos, si yo quiero ir al hospital militar, un ejemplo, que yo siempre voy, le digo, no me llevan. ¿Por qué? Porque no tienen la autorización. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar uno de Managua que vaya saliendo
pero esos bandidos cobran carísimo. Carísimo cobran el viaje de Ciudad Sandino hasta el hospital militar. Entonces yo como usuaria soy perjudicada. ¿En qué sentido? De que tengo que agarrar 2 taxis, porque ni una ruta de la de Ciudad Sandino pasan por ahí, por el militar. ¿Usted estaría de acuerdo en que se les permita a ellos venir a dejar pasajeros acá a Managua bajo condiciones específicas? Sí, muy de acuerdo estoy, que solo saquen gente y retornen sin pasajeros, porque ellos se ponen allá en el mercado oriental, donde es la 33, a esperar a la gente que van para Ciudad Sandino, porque esa es la ruta que le ha dado la gente puede Mitrate o del MST, pues, MTI y del Intranma. Sí. El Intranma. Pero es una injusticia eso de que nosotros como usuarios estemos desembolsando cantidades, porque viera la ruta aquí como salen. Muchas gracias por su comunicación, agradecemos mucho. Quisiéramos tener más tiempo para que la amiga televidente siga aportando, pero ha hecho un aporte muy válido, y es que al final el usuario termina pagando los platos rotos. Reinaldo, sí, su respuesta a esto, porque hizo alusión a usted y luego Juan Carlos. Ella habla de que se tiene un corredor, ¿verdad? Y que en Cineméxico, en el Oriental, se pone para regresar. Eso, reitero, no conozco ese acuerdo, y en derecho las cosas como se hacen se deshacen. Y yo más bien insto a que se quite ese corredor, porque prácticamente es una manera de estar ejerciendo y regresando con pasajeros. Y si fue el acuerdo que ellos pretenden entrar a Managua y regresar sin pasajeros, ahí están prácticamente haciendo taxis como interlocales. Entonces, reitero eso, y son ruleteros. Desde ahí, pues, no está congruente el acuerdo, y por eso es que en derecho las cosas como se hacen se deshacen, y perfectamente se tiene que deshacer ese acuerdo y buscar la manera, porque hablo de la libre movilidad. Ella decía el costo que tiene para venir. 2 taxis tiene que pagar. 2 taxis. La verdad es que casi por lo general no hay exclusividad en las rutas para donde yo quiero ir. Siempre hay transborde, porque la dispersión que tiene Managua también no permite que donde yo quiera ir, a excepción a veces que voy a una ruta y me quedo donde realmente yo voy, pero por lo general transbordás. Hay municipios donde no hay, esta pregunta también para Juan Carlos, que va a hacer sus aportes sobre todo lo que ha escuchado. Hay municipios donde no hay taxi. Ejemplo claro, Villa El Carmen, ahí no hay taxi, ahí lo que hay son caponera o mototaxis, como le podemos llamar. Entonces, en estos casos, cuando los usuarios, por ejemplo, del transporte interurbano no encuentran buses ya, hay algunos taxis de Managua que le pueden prestar un servicio, pero el usuario en esos casos se ve severamente afectado, porque un taxi que te lleva desde aquí hasta Villa El Carmen te cobra un montón de dinero. Entonces, también quizá en ese sentido, a través de estas reuniones y de lo que ustedes están pidiendo, que se pueda consolidar un aporte en el que el usuario sea el menos afectado. Juan Carlos, tu participación, gracias por quedarte con nosotros. Sí, gracias, Jocelyn, y también a los amigos de las cooperativas del transporte, sobre todo el sector selectivo. 2 cosas. Bueno, lamentablemente es una lástima que no haya podido asistir los caballeros de Ciudad Sandino, porque el aporte de ellos también era muy significativo en este particular. De hecho, tendrán sus argumentos relacionados a costos operativos o relación tal vez en diferencia con los que los compañeros están comentando. Solo vemos 2 aspectos desde el punto de vista del tema del consumidor. Uno de ellos es que aquí hay un tema de concesión, como lo habían planteado, el tema estrictamente jurídico, que tiene que ver la permisibilidad que le ostenta según la ley en la materia, y obviamente los permisos desde el punto de vista operativo en los territorios, porque es un tema muy importante, porque de lo contrario se crea un caos de desorganización, como lo habían planteado. Creo que en eso no podemos nosotros pues decir que es algo contrario, no tampoco poder fomentar la parte irregular de poder siempre cometer los mismos mecanismos que honestamente no están favoreciendo a ninguno de los 2 sectores, de hecho, porque eso puede llevar a ello un modelo de confrontación en su momento. Podría ser que esa sea, esperemos que no, una de las soluciones en algún momento determinado en las calles.
Otro que tiene que ver es el tema de la competencia. El tema de la competencia, más allá de lo que se entiende como la palabra, tema está en la competencia desde el punto de vista operativo, de la competencia empresarial, desde el punto de vista que manda también la legislación en tema del derecho de competencia. Y más allá de eso, es la forma como nuevamente ha venido suscitando con los permisos que se le han otorgado o al menos algún tipo de acuerdos que han sido de palabra, como lo miramos antes que entráramos a hablar en el panel. Tiene que ver con que determinados sectores quieren operar en Managua, de Ciudad Sandino, o viceversa, y también ellos con la expertise que tienen y el conocimiento en otros departamentos, en otras ciudades. Suele pasar lo mismo. De hecho, el tema medular está en poder llevar a un trabajo de diálogo, a un trabajo operativo, a llevar propuestas. Muy interesante una señora que llamó comentando un poco con el tema relacionado a que deberían existir una terminal específica o determinados tipos de taxi que solamente van a prestar el servicio, por ejemplo, en Ciudad Sandino, una terminal para llegar a Managua y solamente de llegar a dejar al pasajero al lugar donde va y regresarse. Y eso sería lo más idóneo, ¿no? Pero eso tiene que ver con un modelo de organización, un modelo de ver el aumento de las flotas vehiculares que tiene el sector taxi. Serían interlocales en ese caso. Se convertirían en interlocales y ellos están autorizados como ruleteros en Ciudad Sandino. A eso me refiero. Igual que los de Managua, ¿verdad? Debe de respetarse el tema, como insisto, de la concesión o crear una concesión adicional en ese sentido y cambiar el ítem de trabajo por parte de ellos. Porque de hecho sí, no es sano, es una competencia desleal poder, como él le comentaba, ruletear en el sector, en el territorio, como la ley le permite a ellos. Todavía viajar a Managua y poder también ganarse un dinero adicional, porque tiene que ver con el tema de la competencia. El problema es cómo identificar que este amigo taxista de Ciudad Sandino que está en Managua está trayendo o llevando a un pasajero nada más hacia Ciudad Sandino, quizás un viaje específico. Si le preguntamos al usuario, ¿será que me diga la verdad? El problema es ese, pues, donde radica si va a ser una competencia sana o una competencia desleal, o si con abrirle esta apertura se va a suscitar toda esta parte de competencia desleal y van a ser afectados los amigos taxistas de Managua. Bueno, eso tiene que ver con un modelo de organización, con un modelo inteligente de poder determinar con tarjeta o con alguna forma que se pueda identificar el trabajo que están realizando y que no necesariamente la permisibilidad va más allá del sentido de poder ser, a veces como decimos, un poco arribista, porque obviamente tiene que ver con un modelo de permisibilidad, determinar dos paradas o dos terminales que permitan montar a personas. De hecho, de allá para acá o viceversa. Creo que el tema, hay muchas soluciones que se pueden tomar en cuenta. Vamos a regresar con esas soluciones ya para aterrizar en esta parte importante de las conclusiones después de una pausa comercial. Quiero retomar el caso de Matagalpa porque nos siguen escribiendo de esta zona. Piden 500.000 personas y solo hay 200 taxis y no dan un buen servicio. Me van a decir ustedes si conocen de esta situación y cuál sería su propuesta, porque también pues Fenicotaxi no le preocupa solamente el caso de Managua, sino ya lo han dicho, el caso de otros departamentos y municipios de nuestro país. Todos los taxistas tenemos derecho, nos dicen en otro mensaje, a transportar a los pasajeros a todos lados. Cuando nos salga una emergencia no podemos viajar a Managua, ese es un verdadero problema. Y nosotros nos dicen como usuarios, nos quejamos que por qué les suben y ellos responden que nos vayamos a quejar a donde nos dé la gana. No les dirán nada. María se nos reporta haciéndonos este aporte y definitivamente diciendo pues que la competencia es sana. Buenos días, quisiera saber sobre el cobro que hace la alcaldía cuando hacemos un viaje de Chinandega a Managua, entre muchas otras participaciones. Después de la pausa comercial venimos con las conclusiones. Queremos agradecer su participación y vamos a darle lectura a sus mensajes de texto. Quería pedirle el favor de hacer un llamado a los encargados de reparar los semáforos del sector de la UCA, porque siempre están causando accidentes y nos vemos en riesgo. Hacemos ese llamado, cumplimos con ser ese puente de comunicación, ¿verdad? Respecto al tema de los taxis, buenos días, yo soy cadete de Taxi Managua y quiero comentar que si hay al menos, si tenemos problemas de ilegalidad, y no solamente esto ocurre con los taxis, sino también con las caponeras, que solamente le ponen una bandera de algún partido y van hacia adelante. Aquí en Puerto Sandino el transporte es una desgracia y no hacen nada para cambiar la situación. Puerto Sandino, esto es en carretera Vieja León, ¿verdad? Hola, buen día. El problema de transporte es de nunca terminar. La Cotran del Güembes puede ser que tienen problemas y es grave en la hora pico, tanto en la mañana como en la tarde. Los taxis cobran a capricho y a la hora de llegada uno va tarde a sus trabajos. Saludos y muchas gracias por el tema. Buenos días, los felicito por el tema en discusión. Aquí en Managua tenemos el problema que los taxistas solo quieren hacer carreras
cortas, andan vacíos y nos dicen no voy a ese sector, es zona roja o no me resulta. Los para uno y no lo llevan. Ellos tienen la ventaja de regresar con pasajeros y los de Managua no, porque es prohibido sacar pasajeros. Es lo que nos reportan algunos mensajes. Vamos a recibir la última comunicación telefónica y luego las conclusiones de este tema. Buenos días. Adelante. Buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Vea, yo quiero denunciar a un taxero, ya que están hablando de las cooperativas. Voy a aprovechar este espacio. Claro. Fíjense que anda un taxi blanco, placa 11714. 11714. Sí, 11714. Es taxi individual. Yo quisiera saber a dónde queda esa cooperativa, porque vinieron me venían a comprar primero, como dándosela de hermanitos evangélicos, y luego se llevaron 600 córdobas en ropa y no volvieron a pagar. ¿Dónde ocurrió esto, señora? Puente Ledén 2 arriba. Puente Ledén 2 arriba. Bueno, esperamos que... ¿Usted ya puso la denuncia, sí? No, voy a ante la policía. A poner la denuncia a la policía y a que lo circulen el carro. Importante que lo haga. Blanco 11714. Muchas gracias por su comunicación. Importante que haga la denuncia también ante las autoridades, aunque sabemos ellos nos monitorean y quizá puedan tomar cartas en el asunto con esta denuncia pública que hace la amiga televidente. Sus conclusiones en cuanto a este tema, las participaciones que hemos tenido han sido muy notorias, unas acertadas hacia un sector, otras acertadas hacia otro sector. Definitivamente concluir con que si es posible esto no, y de llegar a darse, bajo qué condiciones consideran ustedes que se puede dar, cuál es la propuesta que van a llevar a cabo ustedes ante una posible reunión entre ambos sectores. Nosotros vamos a dar a Vidal, pero en el caso particular de Matagalpa, que se enfatizó bastante, el chat que estuviste leyendo comentaba de que en Matagalpa hay 200 taxis para 500.000 personas. Hay una norma internacional que establece por cada 1.000 personas una concesión. ¿Sí? Entonces, ahí tendrían 500 concesiones para 500.000 personas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando existe un número menor, hay un monopolio y se elevan los valores de las placas. Entonces, a veces a eso se tiene el temor de que no crezca en cuanto a concesionarios por efecto de que se le puede bajar el costo de la concesión. En Managua ahorita anda por $5.000 una concesión de placa. Hay departamentos que alcanzan hasta 25, 15, 20, dependiendo. Entonces eso tal vez permite que haya una resistencia a que haya crecimiento de mayores concesionarios. Si hay una población demandante y se basa bajo normas técnicas, cuando hay un crecimiento económico y un crecimiento poblacional, la municipalidad puede perfectamente autorizar concesiones. Y si ahí ya tienen ese grado de buscar la manera cómo cumplir esos parámetros, es posible que se haga una apertura para ello y la demanda de la compañera que hizo el llamado es válida prácticamente. Bueno, sus conclusiones, Vidal. Yo creo que una cosa que dejemos de dejar claro también es lo que decía uno de los correos que tuviste ahí, uno de los chats. El derecho a trabajar es un derecho que tiene todo el mundo, pero aquí estamos hablando del derecho a prestar un servicio que está regulado por una ley, es una cosa totalmente diferente. Nosotros no estamos en contra aquí del derecho a trabajar. Si a vos te autorizaron una concesión para hacer taxi ruletero en Ciudad Sandino, debes de hacer el servicio de taxi ruletero en Ciudad Sandino. Si no, no te hubieras metido a ese servicio. Porque si vos lo que querés es un transporte intermunicipal, entonces tiene que hacerse un estudio, que es el problema que tenemos con las autoridades, que no se hacen estudios de demanda, que no se hace este tipo de estudios de oferta y demanda, que permita efectivamente determinar qué es lo que necesita la población. La ley dice que deben de haber estudios, que debe haber un plan nacional de transporte, que debe haber un plan municipal de transporte, que el Consejo Nacional de Transporte debe opinar sobre eso, que los consejos municipales de transporte deben opinar sobre esto, que deben de haber licitaciones de las concesiones y no autorizarlas porque yo estoy acá con el FNT o porque yo estoy acá con amigo del director o porque yo soy amigo del alcalde, etcétera. Pues cosas que se ha visto a lo largo de estos 20 años que se ha dado y lo que ha generado es desorden. Desorden es, ¿verdad?, igual
a problemas para el usuario. Entonces nosotros desde todos los tiempos, en lo que hemos hablado es del ordenamiento y efectivamente creemos de que si abrimos un foro de discusión amplio donde esté el Ministerio de Transporte, la alcaldía, estemos los transportistas, estemos todas las modalidades del transporte, esté la población, podemos encontrar soluciones. Si estamos hablando de situaciones muy específicas, ¿verdad? Que de repente hay una emergencia en Ciudad Sandino y tienen que venir al hospital, hombre, ese tema es discutible, ver cómo hacemos para controlar y regular esto, pero no podemos autorizar de que se esté prestando un servicio de una ruta entre un punto X de Ciudad Sandino y un punto Y en Managua, porque entonces estamos hablando de otra modalidad de servicio que inclusive ni siquiera es facultad del IRTRAMA ni de Ciudad Sandino, es facultad del MTI autorizarlo, el servicio interlocal. ¿Propuesta ¿verdad? que llevarían ustedes ante esto? Únicamente ante ver este cómo podemos abordar el tema de las carreras, digamos, especiales o las carreras que salen de manera casuística, pues, ¿verdad? Por una emergencia, esas cosas, ver de qué manera se puede hacer. Pero esto de estar estableciendo un corredor, eso es inaceptable, pues, porque estamos hablando de otra cosa. Queremos agradecer mucho a ustedes dos por habernos acompañado, al Fenico Taxi, Reinaldo Bermúdez y también Vidal Armendáriz, que ha estado con nosotros. Tus conclusiones, Juan Carlos López, en unos segunditos. Sí, de hecho el tema puede ser más para largo, puede ser que tenga una reunión, pero el tema de transporte va a continuar, ellos los comentaron. Mucha corrupción en el sector, de hecho, y hay que decirlo, el tema del desorden y obviamente tiene que ver con el tema de la competencia que lo planteó. Y aquí no solamente es el MTI eso, los funcionarios del MTI, inclusive de algunas alcaldías, no tienen conocimiento que corresponde al derecho de competencia, ni normas que están establecidos para el sector. Entonces, cuando tenés esos modelos bastante inadecuados, pues todo el sistema va a colapsar. Y es lo que pasa normalmente. Tiene que haber un modelo que no está permitiendo, ¿no?, que el usuario también salga beneficiado. También está el tema de las tarifas, de hecho, pero todos los sectores se resisten a lo mismo porque nadie quiere una regulación mayor y el usuario siempre es el que tiene que aguantar, para decir, el garrotazo en la frente o en la cabeza.